Hay un número que los empresarios se niegan rotundamente a reconocer. Y no tiene que ver con las ventas, no tiene que ver con los costos. Tiene que ver con el número de veces que dejaste pasar algo que sabes que no está bien. Y eso termina repercutiéndote. Y eso termina definiendo tu nivel. No lo que querés, no lo que planificás, lo que terminás tolerando. Eso que terminaste tolerando, hoy está inmerso en tu empresa. En cómo trabajan los equipos, en cómo tomás las decisiones, en cómo reaccionás ante algo que no sale como estás esperando. Ahí, eso que estás tolerando es lo que se llama el estándar. Y ese estándar define hasta dónde realmente vas a llegar. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Tapela, soy consultor de empresas, asesoro a dueños pymes, a líderes, a empresarios, a dueños de negocios que están con un negocio en funcionamiento. Sin embargo, no están demasiado a la altura de lo que ellos pretenden construir. La operación no acompaña, crecer está costando más de lo que debería. Tu empresa es el reflejo del impacto real de tus decisiones y eso es lo que define cuánto estás generando y cuánto estás dejando sobre la mesa. Vamos al ruedo. El estándar es lo que vos permitís y que sin embargo no estás de acuerdo, decisiones que no tomás por no enfrentar situaciones incómodas, lo que dejás pasar sin intervenir, lo que postergás, lo que dejás en el tintero porque simplemente cuesta trabajo enfrentarlo. Decisiones que tenés que tomar y siguen abiertas. Lo peor que todo eso opera todos los días en tu negocio y esa incidencia constante, relativa, produce acostumbramiento. Ese acostumbramiento hace que todos los días estés viviendo en ese lugar sin poder salir de ahí y que tus decisiones como tus resultados partan de ahí. La mayoría de los dueños pymes, empresarios o líderes, lo que hacen es mirar hacia afuera, pensando que la problemática viene de la economía o de algún hecho particular. Y eso lo único que tiene que ver es con malas interpretaciones, con mirar el lugar que no es el que realmente hay que mirar. Y esas situaciones se prestan para que se haga una interpretación incorrecta de esa realidad y que los resultados no sean en definitiva los que estamos buscando. Pero ninguno de ellos se detiene a pensar cuánto de eso lo está generando el líder mismo con sus propias decisiones. ¿Viste el caso de la mosca contra el vidrio que insiste, va una vez, 2 veces, 3 veces, tesoneramente, con mucha actitud, pero la mosca no va a lograr atravesar el vidrio por más que lo intente millones de veces? Bueno, con el empresario pasa algo similar. Insisten con las mismas metodologías, utilizando las mismas recetas, los mismos formatos para lograr avanzar o lograr resultados diferentes y la cosa no funciona. Einstein lo dijo de una manera más sutil: ningún problema se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia del que se creó. Y ese nivel empieza en vos. Te voy a contar un caso real en una empresa que me tocó intervenir, es una empresa familiar, donde los dueños eran 2 hermanos, Juan y Andrea. Cuando me llaman, me entrevisto con ambos y en la conversación que tengo con Andrea me comenta una situación particular que tiene que ver con ciertos destratos de Juan, que hacía las veces del director de la empresa. Ella asumía el rol de gerente operativo y en esa situación lo único que sentía eran desautorizaciones ante el equipo, revertía decisiones sin ninguna explicación, no escuchaba su opinión, y eso fue dañando la relación interna al punto de que la empresa no siguió funcionando de la misma manera porque la tenían a Andrea como un baluarte y poco a poco empezó a perder autoridad dentro del seno de la empresa y ya el equipo no sabía realmente a quién responder. Esa situación provocó que Andrea poco a poco dejara de ser participativa y evitaba accionar, evitaba hablar, evitaba decir todo para evitar una situación de roce con su hermano y las implicancias que podía generar, no solo en la empresa, sino también en la familia. En la práctica, cómo actuó Andrea y en las reuniones de directorio simplemente participaba como oyente, escuchaba, sentía
y estaba de acuerdo en todo y ejecutaba las premisas o las órdenes que de alguna manera le bajaba a Juan, pero ella, aunque incluso en momentos estaba convencida de que muchas de las decisiones que Juan tomaba no eran las más oportunas, que ella podía presentar alguna propuesta mejor, pero evitaba hacerlo porque no quería entrar en esa situación. ¿Qué hicimos en la reunión con Andrea? Fuimos diseñando una conversación en la cual ella debía plantearle esta situación a Juan, simplemente porque eran socios y era una mejor manera de llevar adelante la empresa y la familia con total honestidad. La situación se prestó, se dio la reunión, hubo acuerdo, hubo conversación y esa situación se notó internamente en la empresa. Empezó todo a cambiar. Andrea empezó a funcionar nuevamente, Juan la empezó a escuchar, a atender, a asignar las responsabilidades, a fortalecer la autoridad de Andrea dentro de la empresa y la cuestión cambió. Por consiguiente, todo esto, después de empezar a mejorar, empezar a entender que esta situación no tenía que ver con un problema de relaciones entre dos partes, sino tenía que ver con un nivel de tolerancia que se estaba sosteniendo dentro de la empresa y que a su vez estaba contagiando a la empresa toda. Y esto no es un caso aislado, no es que le pasó a Andrea y a Juan. Esto pasa cotidianamente en las empresas. Y día a día, yo en las que me toca, encuentro situaciones de este tipo, no necesariamente como la que ocurrió a Andrea y Juan, pero similares, que no necesariamente tengan que ver con personas, a veces tienen que ver con tolerar situaciones, tolerar formas de actuar, tolerar gestos o tolerar cuestiones que van más allá de lo que en una empresa debería tolerarse. Y todo empieza como una forma sencilla, simple, se deja pasar una cosa y al otro día se vuelve a repetir y lo volvés a dejar pasar y se repite 2, 3, 4, 5 veces y después se transforma en la forma de hacer las cosas. En la empresa es así. Y cuando eso ocurre, el estándar se transforma en ese estándar. Y en ese punto no sos quien se está convirtiendo en alguien que tolera algo, ya sos esa persona que estás tolerando. Y cuando tolerás ese tipo de cosas, construís resultados desde esa identidad. Siendo así, podés contratar equipo, podés mejorar los procesos, podés hacer cambios estructurales dentro de la empresa que si no varía el estándar, ese estándar no cambia, todo va a volver al principio. Somos lo que toleramos y hasta que eso no cambie, no va a cambiar nada. Es más, cada vez que intentes algún cambio, todo va a converger a lo mismo, al mismo lugar que estabas. Y ese cambio que es necesario no empieza cuando decís que tenés que cambiar, empieza cuando tomás la decisión de hacerlo. Antes de cerrar, quiero comentarte algo. Yo cuando tengo entrevistas con dueños pymes, con empresarios, con dueños de negocio, en general lo que hago en una primera instancia es evaluar al líder más que al negocio. No quiere decir que el negocio no lo miro el negocio, pero evalúo más que nada al líder, porque en el líder está la posibilidad del cambio. Si yo quiero generar cambios en el negocio, tengo que lograr cambios en el líder. Si el líder no está dispuesto a cambiar, no va a haber mejora en ningún tipo de negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy simple. Un líder que no está dispuesto a asumir decisiones incómodas, a ponerse en situaciones difíciles, a retarse, a tener la posibilidad de pensar diferente, pensar fuera de la caja, ese líder es muy difícil que pueda cambiar. Por eso yo cuando los evalúo y veo que esta situación no se cumple, directamente le digo quizás tengas que esperar un tiempo hasta que estés preparado para poder cambiar realmente. Porque muchos dueños suelen esperar un cambio mágico y no un cambio que los involucre y que los justifique. Por ende, en muchas oportunidades, muchos dueños no están preparados para cambiar. Ordenar una empresa no es una cuestión de acomodar un par de cosas de lo que ya existe y ver qué pasa. No, en realidad significa un rediseño estructural y funcional de la empresa, desde cómo se decide, cómo se controla, cómo se ejecuta, cómo se acciona. Y todo eso significa realmente un cambio importante en la empresa a nivel estructural. No es un simple ajuste o una decisión, es
una modificación o un rediseño estructural y funcional interno de la empresa. Porque tu empresa es el reflejo del impacto real de tus decisiones y a eso es lo que define cuánto va a generar o cuánto va a dejar sobre la mesa. Si querés más información, tenés el link de la bio o la cajita de comentarios y si querés y te gustó este material, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.